Que está haciendo frío, sí, claro. Sí. Bueno, pues vamos a dar inicio. Vamos a tomar un momentito, cerramos nuestros ojos, inhalo profundo y ponemos nuestra mente, nuestro cuerpo en calma. Revisen por favor sus piernas, relájenlas, la parte de su cadera, relájenlo, el pecho, el abdomen, relajo los hombros, relajo los músculos de la cara, el cuero cabelludo, los dedos de las manos, los dedos del pie, y teniendo ya esta situación, esta sensación de tranquilidad, puedes abrir los ojos. Llegamos a los temas que más les interesaban a muchos de ustedes, que es esta parte de la sexualidad. Ujú. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hablar a mis niños del sexo? Ajá. ¿Qué información sí le doy? ¿Qué información no le doy? Etcétera. Vamos a mantener esta mentalidad abierta y me van escribiendo, incluso si sienten el, el, este, como la intención de así hacerlo, lo pueden abrir sus micrófonos y externar su pregunta. Ujú. La charla del día de hoy se llama, déjenme nada más ponerlo aquí. Ujú. Comunicación que protege. Fíjense, después de venir de esta etapa de la comunicación, entonces en donde decimos cómo te estás hablando, cómo te comunicas internamente, llegamos a este lugar en donde es una comunicación que te protege a ti y a tus hijos. Hay que hablar de sexualidad con nuestros hijos. Ujú. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Que ustedes como padres de familia comprendan que la educación sexual no es un evento, sino un diálogo continuo. Es una comunicación continua que tiene que venir desde casa en primer lugar, porque esta comunicación desde casa va a ser una comunicación que nazca desde el amor, desde el crecimiento amoroso que ustedes pueden darle a sus hijos. Ujú. Dice, entonces es un diálogo continuo y que la forma en la que comunicamos es tan importante como la información que damos. Si comunicamos desde la inquietud, si comunicamos desde la duda de lo que estamos nosotros comunicando, pues nos ponemos más nerviosos y eso se nota. Ujú. ¿Qué es lo que puedo decir con todo este tipo de cosas? Lo que yo digo es que hablar de las partes íntimas es tan natural como hablar de tu pierna, de tu cerebro. O sea, hay juicios. Hay juicios en la sexualidad como hay juicios en la psiquiatría. O sea, uno puede ir al gastroenterólogo porque tengo dolor de panza, pero no quiero ir al psiquiatra porque tengo ansiedad. Ujú. Uno es pedir ayuda y el otro es decir que estoy loco. Ujú. Yo puedo hablar de cualquier otra cosa, como de limpiar juguetes, pero no puedo hablar de temas tan trascendentes como la sexualidad de mis hijos. Y además, todos los niños se desarrollan de una manera diferente. Hay chiquitines que son muy pequeñitos y están como muy precoces, con una gran inquietud y necesitamos abordar el tema. Si tus hijos no hablan de sexo contigo, hablarán de sexo con alguien más y no siempre será la persona indicada. Entonces, ahorita vamos a empezar a ver cómo vamos a abordar estos temas que sí o sí tienen que venir desde casa. Ujú. Primera pregunta, ¿quién habló por primera vez de sexualidad contigo? ¿Cómo fue tu experiencia? Recuérdalo. ¿Fue tu mamá? ¿Fueron tus amigas? ¿Fueron tus vecinos? ¿Fue la escuela? Hay muchos papás que prefieren guardar silencio hasta que la escuela hable. Ujú. Dice Nancy, mis amigas, claro.
Era un tema que las amigas, imagínate que las amigas son las que te comunican y qué la información pueden tener las amigas. Ujú. Entonces, la comunicación que empiezo a tener conmigo es una comunicación entonces equivocada. Y entonces puedo ver malo algo que es bueno. Y puedo tener nombres chistosos. Ajá. Es que el chaca chaca, el chiquichiquis, el no sé qué. Entonces, no son comunicación que puede empezar a formarse desde un lugar informado. Ujú. ¿Cómo lo voy a ir abordando? Ahorita lo vamos a ver. Veíamos la semana, bueno, la sesión anterior, la comunicación intrapersonal y la interpersonal. Primero, tengo que preguntarme a mí, ¿cómo veo yo el sexo? ¿Cómo veo yo la información? ¿Por qué me da tanta cosa hablar con mis hijos de sexo? Ujú. No es que me vaya a sentar con los niños que están chiquitines y les voy a decir, a ver, vamos a hablar de lo que es tener relaciones sexuales. No, no se trata de eso, cada quien a su nivel, pero podemos empezar a hablar desde el lugar en donde se encuentran y no sobreinformar tampoco. Ujú. Si hay confianza entre tus hijos y tú, entonces habrá una mayor apertura para preguntarte. Si hay juicio, si hay burla, si hay silencios, entonces seguro que te van a ocultar todo. Mamá, es que esto no sé qué, y entonces empiezas a tragar como aceite, ¿no? Como si te tomaras el café hirviendo, te quedas en silencio. Ujú. Hay veces que los hijos no quieran hablar de sexo contigo, entonces buscas la manera cómo acercar esa información a los niños. Ujú. ¿Cuándo empezar a hablar de sexo con los niños, de sexualidad? Ujú. Desde la primera infancia. Bueno, primero caigamos en la diferencia entre sexo y sexualidad. Sexo es el acto sexual, literal, y sexualidad es todo lo que conlleva. Ujú. El reconocerse como niños o como niñas, las partes íntimas, ujú, estas partes que consideramos privadas. ¿Cómo empezar? ¿Cuándo empezar? Bueno, desde la primera infancia, con los nombres correctos del cuerpo, con respeto al, no, al cuerpo. Sin embargo, ojo con esto, porque sé que por ahí hay varios que nos pueden decir, no, pero yo esta parte yo le dije a mi hija que la vulva era la vulva y bueno, no te puedo decir, se hizo show en la escuela y le dije que el pene era pene y se hizo una situación súper complicado en la escuela. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Cuál es el entorno? Ujú. Yo puedo hablar con cierto lenguaje en mi casa y decirle, ¿sabes qué? Estas son las partes privadas, las partes íntimas. Ujú. ¿Por qué? Porque si yo vivo en una provincia en donde estos temas todavía son tabús, va a ser menos recibido con eficiencia que si vivo en la ciudad, que no hay tanto tabú al respecto. Ujú. Entonces, recurrir a estas partes íntimas y privadas es una buena estrategia para cuando tienes dudas de cómo ponerle nombre. Ujú. Ahora bien, si de manera directa y francamente te dice, mamá, ¿y cómo se llama? Le dices cómo se llama. Y si en la escuela te dicen, lo está sobreinformando, señora, porque fíjese que vino a hablar de penes y de vaginas, ujú, le dices, Miss, me preguntó de manera directa, había de dos, o decirle una mentira o decirle la verdad. ¿Por qué en lugar de ocultarle todo esto a los demás niños, por qué no empiezan a buscar una manera de comunicarle desde la parte de la sexualidad? Ujú. ¿Cómo avanzar por edades? De 4 a 7 años vamos a hablar del cuerpo, del respeto que se le tiene al cuerpo y de la intimidad. Ujú. Y de la intimidad. La intimidad no es tener sexo con ellos, ¿no? No con ellos, sino hablar del sexo. Intimidad es esta parte íntima de ti, esta esfera más privada de ti. Y si empezamos a decir estas partes que tú cubres por lo general con los trajes de baño son las partes más privadas de ti, porque son más sensibles,
porque son de mayor cuidado. Ujú. Entonces, seguramente vamos a tener como estos resultados más eficientes. Denme un segundo, por favor, tengo que mandar un dato. Permítame un segundito. Estoy lista. Discúlpenme. Ujú. Entonces, intimidad es esta esfera íntima, esta parte donde te conectas con tu corazón, con tu ser, o sea, esta esfera privada de ti. Entonces, si nosotros hablamos del cuerpo con respeto, si hablamos de esta parte privada, vamos a ir hablando desde el amor y no desde simplemente como desde la biología. Ujú. De los 8 a los 11 años, la temática son los cambios físicos. Ujú. La amistad va a cambiar, te empieza a gustar niños, te empieza a gustar niñas o viceversa, empiezas a gustarte, pues, niños de tu mismo sexo. Hoy por hoy es una posibilidad alta entre nuestros chicos. Ujú. Y hablamos de lo que significa el consentimiento. De los 12 años en adelante, entonces ya hablamos de lo que es tener relaciones, de métodos anticonceptivos, de los riesgos tanto de salud como de embarazos no deseados y sobre todo, y lo subrayan, de amor propio. No hago nada que me avergüence. Ujú. Si nosotros desde los 4 años empezamos a hablar de esta intimidad, de este contacto con la esfera más íntima conmigo, esta parte en donde lo tengo que proteger, entonces llegamos aquí al amor propio con mucho más facilidad. Ujú. ¿Cuáles son las claves de comunicación? Primero es escuchar sin interrumpir. No se suelten con la información así como así. Ujú. Dejen que fluya en ellos. Y si les preguntan, ujú, por ejemplo, los más chiquitines, lávate bien. Ajá, lávate bien tu pene. Ujú, lávate bien tu vagina. Esos son los términos que vamos a tener que usar en ese contexto. Ujú. Si ya te preguntan algo más, entonces escucha sin interrumpir. Siguiente, contestar con la verdad y a su nivel de comprensión. No sobreinformen. Si tienen duda de qué tanta información, dependiendo de la edad, contáctenme. Con mucho gusto yo los oriento de forma personal y en el momento que sea, no nada más en este curso. Ujú. No dramatizar, pero tampoco minimizar, ¿ok? Usar ejemplos reales, actuales y conforme a la pregunta o la inquietud que tienen nuestros hijos. No irme con la información. Y la última es repetir el mensaje en diferentes momentos. Ujú. Cuando digo, repetir el mensaje en diferentes momentos, por ejemplo, si estamos en una situación cotidiana, vamos a hablar de pene y vagina cuando nos vayamos al baño a limpiar, por ejemplo, los niños, las niñas, ¿no? Cuando estén en la regadera. Ujú. Pero lo que sí es que cuando estamos, por ejemplo, en un columpio, nomás le decimos: "No te vayas a lastimar". No necesitamos: "No te vayas a lastimar el pene, no te vayas a lastimar". No, no te vayas a lastimar. Ujú. Porque es delicado, porque entonces, ¿qué es lo que hago? Que no es como ahora si antes no se hablaba, ahora hablo mucho, me vuelvo una mamá más cool. No, necesita ser en los momentos adecuados, ¿ok? Hay que hablar de cuidarse y de cuidar a los demás. Siempre hablamos de cuidarnos y que nadie te toque y que nadie te vea y que nadie no sé qué. Pero yo no permito que me hagan nada ni yo hago nada a nadie. Ujú. ¿Qué es lo que tienes que explicarle?
Al baño no, ni acompañas tú a nadie al baño, ni nadie te acompaña a ti. El baño es privado. Es uno de tus lugares en donde tienes que pasar tiempo contigo, es íntimo. Ujú. ¿Vamos bien? Okey. En este cuidarse y cuidar a los demás, el autocuidado, la higiene, el respeto al cuerpo y los límites. Yo no juego pesado en donde me pueda lastimar, si soy niña, la zona de los senos y la parte de la vagina. Ujú. No juego pesado, los niños, con los testículos y con el pene. Nada de darse patadas y no, 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 tú no puedes darle patadas a nadie porque lo puedes lastimar, ni nadie te puede dar patadas a ti. Ujú. Porque entre los niños es muy común que a cierta edad, sobre todo en la primaria alta, empiecen a jugar así, y eso es transgredir lo que es el límite. Ujú. Cuando cuidamos a los otros, buscamos consentimiento, tener un lenguaje respetuoso y no presionar. Ujú. Hay que cuidar de los otros. Oye, mamá, fulanito de tal me dijo que no, este, que ni sabe lo que es el pene ni nada. Le dicen, tu cosita, o el pajarito, o qué sé yo. Ajá. Y le dices, es probable. Hay papás que les da mucha pena hablar las cosas exactamente como son. Ser respetuosa, ser respetuoso. Ujú. Tú ya tienes la información real, pero no tienes que cambiar el como lo dice tu amigo. Tú ya sabes de dónde es. Ujú. Respetar la diversidad sin imponer creencias. Vamos a encontrar hoy por hoy niños, niñas, niñes, aunque nos cuesten trabajos a los más grandes entender esta nueva nomenclatura. Ujú. El autocuidado es la base para protegerse y para proteger a otros. El autocuidado en la sexualidad no se limita a la prevención de enfermedades o de embarazos. Es una actitud de respeto hacia uno mismo y hacia los demás, ¿ok? Ese es el autocuidado. Entonces, si juegan brusco y se están lastimando, necesitamos explicarles que es una manera de lastimarse. Yo les sugiero que cuando esto ocurra, también tomen como herramienta las animaciones en YouTube. Pónganlo ahí, ¿no? Animaciones en YouTube, por ejemplo, el cuidado de la privacidad, el no lastimarse en sus genitales, etcétera. Y si no, le pones ahí 3 cosas que pueden pasar si lastimo la zona genital de los varones. Y entonces le dices, es súper doloroso, se pueden hacer abscesos que son difíciles de cuidar y entonces se tienen que operar. Y lo sientes y tienes la plática con ellos. Ujú. A mí no me gustaría correr al hospital con ustedes lastimados. Y no estoy hablando nada más de las zonas genitales, sino estoy hablando de que se avienten y se lastimen un brazo, de que se les avienten y se rompan una pierna. ¿Sí me explicó? Ujú. Entonces, el autocuidado es una actitud de respeto hacia uno mismo y hacia los demás que se construye con hábitos, información y límites claros. Ujú. Autocuidado significa que la persona conoce su cuerpo y lo respeta. ¿Ok? Hay niños y niñas que tienen mucho la inquietud sexual. Ujú. Le tienes que dar permiso para que explore su cuerpo en un lugar privado. Ujú. Hay niños y niñas que deciden masturbarse desde muy chiquitines. El cuerpo es cuerpo y sienten como los grandes. Entonces, de repente, ya cuando empiezan en esta área de la masturbación, es difícil echar para atrás.
Le tienes que hablar de la privacidad. Ujú. Le tienes que hablar que necesita parar de hacerlo porque se puede lastimar, o si no, ponerte a hacerlo en un lugar privado con las manos limpias, con cuidado, etcétera. Hablas del cuidado del cuerpo, no de niño, eso no se hace. Ujú. Reconocer las emociones y saber poner límites. Cuando estamos hablando del autocuidado, por eso era importante trabajar primero con la inteligencia emocional. Ujú. ¿Por qué crees que es divertido que le pegues a tu hermano en sus genitales? Ah, es que, pues así todos los hacen en la escuela. Ujú. Pero eso es peligroso. Y entonces hablas de las consecuencias que pueden ocurrir por lastimarse. Ujú. Si en esta área del autocuidado, ajá, tomamos decisiones informadas sobre la vida sexual. Y ya estoy hablando de niños más grandes. Estoy hablando de adolescentes, quizá, en donde tendrán que saber cómo, cuándo y en dónde inician su vida sexual. Y difícilmente nos van a avisar como papás, ¿eh? Así es que todo lo que les demos como información, tengan por seguro que lo van a acompañar en ese día. Y si niños y niñas les pedimos que hagan de ese día, su primera vez, el momento más especial de su vida, ujú, hacemos diferencia de lo que antes hacían, ¿no? Simplemente tener relaciones porque se tenían que estrenar, punto. Y no era así. Tener este proceso de autocuidado significa que la persona se ponga física y emocionalmente bien para protegerse y que no permita abusos. Ujú. ¿Cuáles son las áreas de autocuidado en la sexualidad? El cuidado físico, que tiene que ver con la higiene personal diaria, especialmente en los cambios hormonales. Ujú. Especialmente cuando tenemos cambios hormonales. Ahí estoy. Ujú. Reconocimiento del propio cuerpo. Usar los nombres correctos de las partes íntimas y privadas. Ujú. Uso de métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Esto cuando llegue el momento. No necesitas anticipar nada. Ujú. A los ¿qué serán? Como al quinto de primaria, niños y niñas, es recomendable que vayan a ponerse la vacuna del papiloma humano. En el tiempo de mis hijos solamente eran las niñas las que vacunaban. Actualmente se ha visto que aunque los niños son los portadores, protegen a sus parejas sexuales. Ujú. En cuanto al cuidado emocional, hay que reconocer que nadie tiene derecho a tocarte sin tu consentimiento. Nadie. Y lo dices naturalmente, sin un énfasis especial y sin el miedo de que no te vayan a hacer. Ujú. Mm, mm, mm. Nadie tiene derecho. Identificar relaciones sanas versus relaciones de control o de violencia. Ya cuando van llegando a esta edad de la secundaria, ujú, explicar lo que es una relación violenta. ¿Y cómo lo vamos a ir haciendo? Cuando, por ejemplo, ellos te gritan o se dan el permiso de hablarte feo. No, hablar feo no es una forma de amor. No gritarnos no es una forma de amor. Ujú. Para que ellos vayan identificando qué es una forma de amor y qué no es una forma de amor. Ujú. Entender que el valor personal no depende de la aprobación sexual de otros. O sea, si tú no haces esto sexualmente, entonces yo ya no voy a ser tu amigo. Sí, y esto sí desde chiquitines, ¿eh? Si no te subes la falda y me enseñas qué onda, cómo está el cuerpo de la niña, yo ya no voy a ser tu amigo, pues que no sea tu amigo. Ujú.
El cuidado social, saber decir que no y mantener tu no. Ayudarlos a elegir sus amistades, no de que tú se los elijas, sino en el sentido de que si ves que un niño o una niña se está quejando y quejando y quejando de otro desde muy chiquitines, oye, pero ¿por qué quieres ser su amigo? Ujú. ¿Por qué quieres ser su amiga? ¿No ves, no te das cuenta que a veces te habla y a veces no? Eso no es una forma de amor. Ujú. Proteger la intimidad propia y la de los demás, incluyendo las redes sociales. Hay algo que se llama huella digital. Tengan mucho cuidado de lo que suben a las redes de sus hijos, porque eso no se borra. Eso es como la huella digital, ¿no? Pero ahora digital de estar en las redes. Todo lo que suban a las redes sociales, tarde que temprano lo van a saber, lo van a encontrar. No se mueve, no se así es que, de hecho, hicieron una obra de teatro, ¿la vieron? Una que se llamaba Privacidad. Ujú. Que lo que menos había era privacidad. Una vez que subes algo a la red, ya es público. Ujú. Claves para enseñar el autocuidado en la casa. Primero, hay que normalizar el tema. Ujú. Hablas de la higiene sin tabús, hablas de la intimidad, o sea, de esta parte privada, individual, ujú, sin ningún tabú. Hablas de estos límites. Ajá. Es que él me pegó primero, pues le dices que no te puede pegar. Ujú. Hay que practicar el consentimiento. Como que, vente, cariño, ¿te puedo abrazar? Y si en algún momento te dice no, le respetas su no. Porque hay veces que te dicen no. Ah, sí, sí, yo te voy a abrazar porque soy una mamá súper apapachadora o un papá súper apapachón. Y entonces estás abrace y abrace y no era el momento de abrazarlos. Porque nosotros le estamos enseñando que su no puede transgredirse. Ujú. Entonces, practicar, por favor, el consentimiento. Hay que practicar el no. Cuando ellos te dicen no, ujú. Hay otros que se pasan de practicar su no. Yo en este grupo conozco 2 que 3 chiquitos que el no lo tienen, pero sí bien estudiado. Ujú. Entonces, hay que saber romper cuando ellos son un no de control y cuando es un auténtico no de estoy bien, ahorita es mi límite. Reforzar la autoestima, autoestima, ¿se acuerdan en inteligencia emocional? ¿Hasta qué edad está bien, adecuado bañarse con ellos? Bueno, solamente chiquitines hasta los 3 años. Ya después los sobreestimulas. Ujú. Cuando se duermen con ustedes, cuando se bañan con ustedes, hay una sobreestimulación. Ujú. Practicar reforzar, ajá, aunque sea mamás e hijas, sí, es una sobreestimulación. La otra es, otro de los, puntos entre mamás y hijas es que de repente te sientes incómoda. Ya no te sientes tan cómoda porque te empiezan como a ver como con más detallito y a quererte tocar y entonces es momento de respetar tu intimidad. Ujú. Y ya, es que ya me quería bañar. No, ahora te bañas tú aquí. Normalito. Quiere decir, ya no me estoy sintiendo tan a gusto. Ya no lo estoy disfrutando. Entonces, nos dejamos de bañar juntas. Ujú. Reforzar la autoestima, que tu hijo se sienta bien con su cuerpo y con las decisiones que toma en relación al cuidado de su cuerpo. Ujú. Dar ejemplo, moderar el respeto por el cuerpo propio y por el de los demás. Ujú. ¿Qué tipo de frases te pueden ayudar a la educación? Tu cuerpo es tuyo y tú decides quién puede acercarse. Ujú. El respeto.
Empieza por cuidarte a ti y también respetar a los demás. No puedes tocar a los demás y los demás no te pueden tocar a ti. Ujú. Si algo te incomoda, aunque no sepas por qué, puedes decir que no. Mm, déjame ver esto. De lo del tema del baño, ¿puedo estar afuera de la regadera viendo cómo se baña, que se bañó bien? Sí, claro, porque es chiquitín, claro. Están hablando de que se bañen juntos, ¿ok? Claro que lo puedes bañar al 100% porque está chiquitín. Ajá. ¿Hasta qué edad me meto yo a revisarlos? Pues la verdad es que revísalos como cuando vayan como por cuarto de primaria, porque de repente tampoco no crees que lavan tan bien. Entonces, una vez a la semana que entres a dar la última tallada, y después ellos mismos empiezan a saber que es momento de que mamá o papá ya no estén revisando que estén bien bañaditos. A lo que voy es que compartan contigo el que se bañen contigo. Ujú. ¿Qué tipo de puntos rojos puedo considerar, focos, red flags de que mi hijo puede estar teniendo sobreestimulación sexual? Ujú. Punto número uno, ujú, que sus dibujos empiecen a hablar, o sea, remarcarse mucho las zonas genitales, aunque sea como que se le encimó el dibujo. Ujú. Punto número dos, que le cueste trabajo dormir y que sea repetitivo, no porque una vez no durmió, ya. Ujú. Si estoy teniendo, por ejemplo, un chico o una niña de sexto de primaria y de repente eran súper buenos y de repente andan como mucho con el celular y con el iPad y de repente están como ansiosos y no pueden dormir, revisen el historial. Ujú. Es probable que haya visto pornografía, ¿ok? Que empiece a no querer estar como durmiendo solos, que todo hubiera venido bien, bien, bien y de repente ya no quieran dormir. O sea, tienen que ver un cúmulo de cosas, son red flags, pero no quiere decir que solamente una, ya, algo pasó sexualmente con mi hijo, no, tiene que haber esta y entonces voy viendo cambios de conducta. Ujú, ¿de acuerdo? Tengan ahí su lápiz y su papel. Ujú, y vamos a tener un semáforo de autocuidado, ¿ok? Vas a anotar en el color verde todas las conductas de autocuidado que ya enseñas en tu casa. Todas las conductas de autocuidado que ya enseñas en tu casa. De todo esto que hemos estado mencionando ahorita, ¿qué sí ya haces? ¿Listo? Siguiente punto. Amarillo, como un semáforo. Ujú. Vas a anotar ahora todas las conductas que se han mencionado, pero en pocas ocasiones. Esas que ya te empiezan a incomodar y dices, híjole, yo no he podido hablar con mis hijos de cuando me preguntó tal o cual cosa, pues como que le di un poquito la vuelta, traté de informarle, pero dije, te toca a ti, marido. Ajá. Ay, no sé, hija, de pregúntale a tu Miss. Siguiente punto. Llegamos a la zona roja. Ujú.
todas esas conductas de las que nunca me he atrevido a hablar. Y cuando te dicen o te preguntan cualquier cosa, prefieres cambiarles el tema. Si no has llegado a ese momento que te pregunten, cuestiónate tú, ¿cuáles serían los que te costarían más trabajo? ¿Ya está? ¿Cómo paso del rojo al amarillo? Porque entonces eso es lo que vamos a hacer, ser amables con nosotros mismos. ¿Cómo paso del rojo al amarillo? ¿Cuál sería el asunto que me costaría más trabajo hablar? Entonces ya lo sé, que este es el que me cuesta más trabajo hablar. Entonces voy a empezar a ver por qué me cuesta tanto trabajo. Es que comunicarlo a mí misma también es difícil. O sea, hablar de relaciones sexuales con mis hijos, aunque ya sean adolescentes, híjole, sí le doy la vuelta. Hablar de homosexualidad, ujú, también me le doy como la vuelta. Dice, me han preguntado, pero no sé cómo abordarlo. Y si lo escucho cuchichear entre ellos. O sea, sí, gracias por esto porque me permite. Entonces, ¿ese sería tu rojo o tu amarillo? Escríbemelo por ahí. ¿En dónde lo pusiste? Rojo. Ok, lo vamos a pasar del rojo al amarillo. ¿Qué te han preguntado, Brenda? Si quieres, prende tu micrófono. Es que más bien no me han preguntado, o sea, ellos no me han preguntado, pero sí los escucho ya cuchichear entre ellos. Todo como que ronda mucho en gracia, o sea, como pues ellos se llevan poquito tiempo, se dicen cosas, los escucho ahí entre ellos, pero todo es ajajaja, ¿Qué jijiji. te imaginas? ¿Qué te imaginas que están Pero cuchicheando? ¿En relación a qué? en relación a justo a la relación sexual, o sea, tú mencionabas que a los, pues ya creo que 12 años en adelante, sin embargo, bueno, ellos son más pequeños, pero alguna información ya tienen, no sé qué tan, verídica, no verídica, certera o no, pero ya tienen porque hacen bromas, de lo ¿Qué que bromas has escuchado? por ejemplo, que el agogó, ¿no? Ellos le llaman, ay, sí, es que hacen el agogó, así lo dicen ellos. Y de hecho yo les he preguntado como directamente, oye, mi amor, ¿y qué es eso? ¿Qué es el agogó? Y se ríen y me, ay, mamá, pues tú debes de saber, pues obvio que tú sabes, pues, ay, pues, ¿no? Y ya nada más entre ellos voltean y se ven y jajaja, jijiji. Y por ejemplo, la perrita que tenemos, pues muchas veces se les enciman en la pierna a ellos y dicen, ay, este quiere tener un hijo contigo, que no sé qué. Entonces, pues ya entiendo o para mí siento que ya tengo que abordarlo, pero como tal una pregunta directa no me han hecho, pero pues para mí ya es evidente que algo saben. Ok, pero fíjate, no están hablando directamente de la relación sexual. Entonces, si tú llegas con tu enciclopedia a hablar de las relaciones sexuales, vas a sobrarte de información. Ujú. Te vas a sobrar de información. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedes hacer es buscar, ¿no? Una película que de repente sea como entre beso y sugestión de una relación sexual, sin que se vea literalmente como un acto sexual. O sea, de esas veces que, como las de antes, ¿no? Se besaban y se diluye la imagen, ¿no? Y entonces ahí tú vas a ver cómo se van a ver y van a empezar así a mirarse como ya están estos con el agogo, ¿no? Pero no te van a decir absolutamente nada, nada más se van a mirar así como rarito entre ellos. ¿Qué es lo que tú puedes hacer ahí? Es empezar a hablar de esos temas como de manera incómoda. Ay, mira, van a tener sexo, ¿no? Es una manera de manifestarse el amor. Y entonces tú le cambias la parte sexual por una parte amorosa. Ajá, claro, porque ya venían muy enamorados
Y es que pues ya tenían esta parte como de estar en este proceso de estar en el enamoramiento y no sé qué, pero inteligentemente te vas a buscar una pareja que termine en amor, no de esas veces que son pasionales y no, porque entonces tú lo que vas a buscar es un pretexto para sacar al tema la parte de que una relación sexual es una relación de amor y de entrega. Sí, porque justo eso era lo que como que no sabía, o sea, así de decir, a ver, vamos, a ver, sentémonos a platicar, o cómo le hago, ¿no? No, porque te vas a sobrar de información. Lo que tus hijos a esta edad, recuérdame la edad de tus hijos, 7 y 8, 8 y 10. 8 y 10, ¿ok? Para que más o menos se ubiquen. 8 y 10 añitos. No es para que le suelten lo que es una relación sexual a esa edad, ¿ok? Pero sí le puedes decir que es tener una relación sexual es basada en el amor, en el respeto. ¿Sí me explicó? Sí, 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 porque bueno, incluso cuando llegan a ver alguna escena simplemente de un beso, incluso ahorita, este, ellos hasta ahorita así se tapan los ojos así de, ay, guácala, y fluye. Claro. Pero Claro, pero y tú le puedes decir, pero ¿por qué guácala si se aman? Ujú. Claro, a la edad de ustedes, nada más empiezas a ver que a lo mejor te gustan las niñas, porque luego empiezan ahí con, o te gustan las niñas o los niños. Ay, pero ¿cómo los niños ay, Dios mío. tiempos de estas edades es como tener tu mejor amiga? No, no, porque es mi novia. Y le dices, no, es tu mejor amiga, porque tener una novia ya no te va a dejar que vayas a jugar fútbol con tus amigos, a que estés libre. Entonces te puede gustar, claro, pero lo que tiene uno a esta edad son mejores amigos. Y disfrútalo, porque estar coqueteando con una mejor amiga es lindo, y etcétera. O sea, váyanse más hacia el lado de la conquista. Ok, sí, porque incluso ¿Eh? los he escuchado con el término de, ay, sí, cuando hablan de meter, ajá, y entonces meterse, alguna cosa ahí que lo toman ellos en doble sentido, pero de meter, y entonces voltean y se empiezan a reír y no sé qué, entonces por eso yo así dije, que dije, a ver, estos qué onda, ¿no? Ese lo pasas por alto, porque Ok, no lo vas a poder explicar. ok, Ujú. Te vas a ir a lugares difíciles para su edad. sí, Entonces se deja lo que sea su, su chiste local y listo. Pero la otra es información desde el amor, desde el respeto. A ver, Pam, dime, ¿qué gracias. te han preguntado directamente? Gracias, Brenda. Muchas gracias por la confianza. O sea, esto ya fue hace unos meses, o sea, yo que tenía 7 todavía, o acá, Ujú. sí. O sea, y preguntó que cómo se hacían los niños. Ya sabes, empezamos con, cuando una mamá y un papá se quieren, entonces tienen hijos. No, pero ¿cómo? Y entonces, como que estábamos juntos, mi esposo y yo. Entonces, la verdad es que no pudimos evitar la risa nerviosa y el "ijiji", así, porque no sabes, porque nos empezó a preguntar tanto, así de, pero no, o sea, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es que se juntan? Y nosotros, bueno, pues una parte o sea, como queríamos decir, como a nivel como un huevito con o sea, como con un espermatozoide, pero no le dijimos así porque era una palabra como que no iba a entender. Y se juntan y ahí de ahí sale una vida que se va formando dentro de la panza. No, pero ¿cómo llega eso a la panza? Y entonces nos empezamos a poner súper nerviosos. Pero dijimos, bueno, porque pues ¿Qué juntan los haces ahí? cuerpos, ¿eh? Lo que haces ahí es ser súper honesto y decir, ¿sabes qué? Voy a buscar un libro que me ayude a explicártelo mejor para que me entiendas bien. Y hay libros, ajá, que son claros, no desde, sino desde diferentes edades, ¿ok? Yo ahí lo que te sugiero es preguntar más, ¿cómo? Y entonces tú le preguntas, pero ¿cómo? ¿Qué te gustaría saber? ¿Cómo nacen? No, ¿cómo se hacen? Ajá, Así fue. ¿cómo se Pero hacen? pues, o sea, como que ya esa plática ya fue, o sea, acabamos Sí, ya se le en, olvidó.
Ajá, o sea, bueno, no sé si se le haya olvidado, la verdad. Porque además, y ahorita trae los besos con todo, y entonces, ¿y cómo se dan besos? Y mete la lengua, pero ¿y cuántos besos te has dado con papá? Y yo, o sea, Ujú. digo, no le Y contesté que no los he si contado, le pero pues sí. preguntaras para saber que, ¿cómo se llama? ¿Y para qué necesitas saber si se usa la lengua o no para dar un beso? Ujú. Okey, O ajá. sea, la utilidad. No, pero no, yo te pregunté primero porque yo sé que tu hija te la va a revirar así de, yo te pregunté primero, no me respondas con otra pregunta. Y Ujú. le dices, sí, claro que he besado a tu papá miles de veces y lo seguiré besando millones porque lo amo. Bueno, todo el tiempo nos dice que sí, dense beso, y pues, o sea, nos damos besitos así, pero La ahora ya trae como importancia, el beso de lengua. el beso, decía mi hija, ¿no? Efecto licuadora, cuando era chiquita. Es que se dieron beso efecto licuadora, ¿no? Entonces le dices, pero es que un beso no necesita ser de lengua para ser un beso de amor. Ujú, Ujú. okey. Tu papá y yo nos hemos besado miles de veces porque es una manera de decirnos te amo, te amo. Y también Ujú. hoy le preguntó así directo a Daniel, le dijo: "¿Y tú cuántas vaginas has visto? ¿Y cuál fue la primera que viste?". Y bueno, o sea, morado, no sabía ya qué hacer. O sea, dijo: Fíjate. "Pues, yo creo que la de Isabel, porque de ahí salí, pero, pues, no me acuerdo", ¿no? Ajá, ándale, estuvo muy bien, ¿no? Pues yo creo que la de Isabel, porque de ahí salí, pero no recuerdo bien. Esa fue la primeritita, ¿no? Ajá. La que Sí, yo y de vi. ahí como Y, que y le dijo y y de me dijo: ahí "No, no no, tiene esa que ver no, más, papá", y ya como no sé qué hizo para distraerla, que ya no le contestó, pero, o sea, sí lo trae, está como muy pero despierta. le dices, ahí lo más importante es, ¿y para qué sería importante saber cuántas vaginas he visto? Okey, regresarle como la pregunta. Regresarle, o sea, la importancia. Ajá. Y si me o La sea, la impor verdad es que nada más quiero saber. Pues ni me acuerdo. Para mí eso no ha sido tan significativo. Okey, Ujú. Yo lo único porque además es el tema es, ¿cuántas vaginas has visto? ¿Cuántos penes has visto? No es necesario. Ajá. Pues no es algo que yo haya puesto atención. Ujú. Pues mira, está la de Isabel, está la de fulanita, menganita, hablándole de sus hijas, ¿no? Que las baña, que las cambia, porque a ti te cambié, porque a ti te bañé. ujú, Ujú. También a tu hermanita, y entonces ya los alocaste por un lugar en donde va a ser. Pero es que en realidad es una pregunta que no lleva a ningún lado, no construye. ujú, ¿Sí me explico? Entonces tienes que ver si esa pregunta construye y educa o no construye y educa. okey. Bueno, y Ujú. también está que Elena, la chiquita, oye todo lo que Inés pregunta, y además como, o sea, lo dice como tan al aire, no es una plática así de: "Ven, vamos a platicar de eso", pues entonces es como en cualquier momento que está Elena Se le también. ocurrió y entonces ya lo dice. Y Ujú, está, bueno, pues así tocó, pero entonces tú lo tienes que preguntarte primero, en esta comunicación intrapersonal. O sea, esta pregunta que ella tiene, ¿de verdad la va a hacer crecer en este momento de su vida? ujú, Claro que no, claro que no, ¿no? Entonces dices, pues no entiendo tu pregunta, corazón. Pero sí, definitivamente la vagina de mi mamá fue la primera que seguramente vi. okey, Ujú. Y entonces, cuando sea así, acuérdate que hay preguntas que no los hacen crecer. Entonces, no es necesario. ¿Para qué le voy a dar una respuesta que más los confunda? okey. Es que como que a veces es confuso porque quieres ser abierto con el tema para que te sigan Claro, preguntando y pero platicando al y nivel así. de las niñas. Y si es una pregunta que construye o que no. Es Okey, como si tú te enamoraras de alguien y le dices, ¿cuántas novias antes has tenido? ¿Es útil eso y que te cuenten todo? Claro que no. Empiezas una relación pensando en todas las veces que te pudieron engañar o qué sé yo. No, eso no se llama confianza. okey. Eso no se llama información.
Eso no le va a servir de nada para su vida y su desarrollo en la sexualidad. Ok. Eso yo creo que es algo que puede marcar muy bien la pauta. ¿Esto le es útil o no le es útil? Y eso aplica para ti, Ivoncita. Ujú. Hablando, porque ella es abogada y entonces ve y su hija le ha tocado escuchar cosas que tienen que ver con violaciones. Ujú. Entonces, ¿es útil o no es útil que mi hija tenga información de violaciones? Oye, pero yo ahí, sí, es una manera de no respetarse. Y entonces nos vamos a esta parte en donde hablábamos de cuidarnos y cuidar de los demás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo pasar del rojo al amarillo? Voy a poner claritito cuáles son las cosas que me cuestan trabajo decir. Ajá. ¿Qué era? El bonji bonji, ¿o cómo le dicen tus hijos? El agogó. El agogo. Ujú. Entonces, oye, ¿y qué es el agogo? Ujú. Ah, y entonces tú ya sabes que el agogo es tener relaciones sexuales, ¿no? Y le dices, ah, es una forma de amor. Entonces, ya cuando yo tengo claro qué es lo que puedo decir, me siento preparado a mencionarlo, aunque sea pocas veces. Ujú. Cuando yo estoy haciéndolo de manera constante y recurrente esto y lo hago natural en mí, entonces ya puedo subir a decir, lo hago de manera cotidiana, pero siempre que tenga un fin educativo. Si no, no necesito sobreinformar a los niños. ¿Estamos de acuerdo? Déjenme ir un poquito más a prisa porque sí quiero darle esto. Ajá. Eh, y si no, bueno, pues lo terminamos en otra sesión extraordinaria. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tanto educa la escuela? El rol de la escuela. Eso es muy importante porque luego la escuela pensamos que nos van a sustituir a nosotros y es un no. Ujú. La escuela te da información científica y te provee de programas de educación sexual y prevención de enfermedades sexuales y de embarazos no deseados. Ese es el rol de la escuela. El rol de los papás es fortalecer valores familiares, tener apertura para preguntas y dar continuidad al diálogo. Ujú. Es muy recomendable tener reuniones en la escuela, sobre todo si ya en el caso de los que ya están más despiertitos y empiezan a tener estas inquietudes, para que alineen los enfoques. No como señora, su hijo está hablando de cuestiones sexuales. Señora, no. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Ujú. Entonces, la escuela no sustituye a la familia. Sí complementa la información con información científica y actualizada, con programas de prevención sobre embarazos adolescentes, sobre abusos, sobre enfermedades de transmisión sexual. Ajá. La escuela da espacios seguros para hacer preguntas con personal calificado. La escuela da promoción de valores con respeto, equidad y no discriminación, pero los valores profundos vienen de casa. ¿Cuáles son los límites de la escuela y cuáles son los alcances? La escuela puede y debe hacer seguimiento a los lineamientos oficiales de educación sexual. SEP tiene todo un protocolo de educación sexual. Y en Estados Unidos estoy segura que también tienen todo un protocolo de educación sexual. Ujú. La escuela proporciona contenidos apropiados para cada una de las edades. La escuela se coordina con los padres de la familia para poder alinear los mensajes. Ujú. Y la escuela actúa ante situaciones de riesgo como acosos, abusos, discriminación. Existen protocolos para cada una de las cosas. Si hay una sospecha de un abuso sexual en una escuela,
entra un protocolo de información a todos. Ujú. Es muy claro en ese rubro. Y cuando una escuela lo maneja de una manera adecuada, necesitan empezar por ejemplo, son también muy claros de tener cámaras en lugares que pudieran resultar de riesgo, debajo de escaleras, atrás de lugares ocultos, etcétera, como para que no tengan riesgo de aquí no se ve. Ujú. ¿Qué es lo que no debe de hacer la escuela? Imponer creencias o valores familiares. Eso le corresponde a la familia. Claro que si he elegido como una escuela que tenga un tinte de religioso, sea cual sea, pues yo ya sé que van a tener ciertas cosas de religión y entonces tengo que informar lo que yo sí quiero que mis hijos tengan. Ujú. ¿Qué es lo que no debe de hacer la escuela? Excluir a los padres de familia para cuando se le brinda información a los niños. Por lo general hacen una junta previa para decirles qué es el contenido sexual que les van a proporcionar en el curso. Ujú. ¿Qué es lo que no debe de hacer la escuela? Sustituir el diálogo en casa. Emitir juicios. Ivonne. Ujú. Necesito trabajar en conjunto con la escuela y la familia. ¿Cómo? A través de una comunicación abierta, que los padres sepan qué se enseña y cuándo se enseña. Generalmente en México el contenido de sexualidad se da en quinto de primaria. Ujú. Que haya una participación, es decir, cuando los inviten, asistan a talleres para que vean qué es lo que le van a decir a sus hijos, a charlas y a revisar el material antes de que se presenten a los chicos. Ujú. Para tener este trabajo conjunto hay que tener coherencia, que los mensajes de la casa y de la escuela no se contradigan. Y cuando no es así, le dices, Miss, qué pena, pero fíjese que en mi casa estos sí son los nombres reales porque son los que utilizamos. Si al brazo le llamas brazo, a la vagina le llamas vagina. Ujú. En lugar de callar la voz de un niño, necesitan educar las otras voces. ¿Sí me explicó? ¿Cuál es el apoyo? Ujú. ¿Cuál es el apoyo que tenemos que tener? Ajá. Cuando hay dudas o comportamientos preocupantes, se necesitan trabajar en equipo. Déjeme ver porque ahí dice, en Estados Unidos, dice, acá nos mandan una forma que firmamos donde nos informan de qué trata y tenemos que autorizar si queremos que den o no la información. Acá también. Digo, no lo firmas como tal, pero sí hay ese lugar claro y preciso en donde te dicen, estos son los contenidos que van a tener. Ujú. ¿Cuáles son los beneficios de tener un enfoque conjunto con la escuela? Los niños y adolescentes reciben un mensaje claro y sin contradicciones. Por eso es importante que la selección de la escuela que yo haga no es porque es muy prestigiosa, sino porque se alinea con mi visión y mi misión de familia. Ah, mira, yo ni católico, pero es que la UP es súper buena. Pues, ¿para qué lo metes en la UP? Aunque sea súper buena. Ujú. Ah, bueno, y sobre todo en el área de la primaria, pues si no tengo estas creencias religiosas, no los meto. Si no coincido con estos valores que se manejan en la escuela, no los meto. Soy súper conservador y los meto en escuelas súper liberales, obvio no. Ujú. Mayor confianza para preguntar tanto en casa como en la escuela. Ujú. Eso es el beneficio de un enfoque conjunto. O sea, sabemos que la información que llegue de la escuela como la que llegue de casa van a tener la misma línea. Por lo tanto, tengo mayor prevención de riesgos, desarrollo de habilidades sociales y autocuidado. Ujú. Hay que preguntar periódicamente a los hijos, ajá, ¿qué temas ven en la escuela? No solamente desde la parte de la sexualidad, sino de todos los temas. ¿Qué estás viendo en ciencias naturales? ¿Qué estás viendo? Así es que cuando preguntes por los de ciencias naturales, no se les va a hacer extraño. Validar la información y ampliarla según sean los casos y los valores de la familia. Ponerse de acuerdo con tu pareja de educación, cómo se van a manejar en las niñas cuando llegue su periodo.
Ujú. Hay muchas familias que lo hacen como un proceso, pues, bonito, y los papás les lleva flores, y es como muy lindo el proceso. Y hay otras mamás que les da tanto gusto que andan como pregonando por todo el mundo que la niña tuvo su periodo. Ujú. Pero no es en ese sentido hay que preguntarle, ¿lo puedo compartir? No, mamá, por favor. Ah, pues no. Ujú. Brenda, todavía no es momento de alinear a su papá. Ujú. Porque va a llegar el momento en el que es como tener estas esferitas y lo pones así, y entonces todavía no termina de caer todas las nievecitas, espera a que lleguen. Ujú. Mantener la relación cercana con los docentes y los orientadores. Evitar que la primera conversación sobre sexualidad sea en la adolescencia. Hay que ir hablando de sexualidad en el proceso de la infancia. Ujú. Porque si no, cuando lleguen en la adolescencia ya llegan con un montón de información y no necesariamente confiable. Los padres, ahora venimos con la educación sexual que empieza en casa. Los padres son la primera fuente de información y valores a sus hijos. No lo olviden, es su privilegio. No dejamos como una obligación, es su privilegio. La educación sexual no es una conversación única, sino un proceso continuo que inicia desde la infancia. Ujú. Lo que se transmite en casa se moldea. ¿A través de qué? De la autoestima, del sentido del respeto a sí mismo, de la capacidad para poner límites y respetar a los otros. Ujú. Con eso lo que vamos a hacer es generar confianza, proporcionar que la información sea veraz. Hay que transmitir los valores de la familia, hay que modelar conductas y hay que acompañar y supervisar. ¿Estamos de acuerdo? Cuando digo generar confianza es escuchar sin juicios ni ridiculizar. Es crear un ambiente donde preguntar sea seguro. Proporcionar información veraz es que ustedes se informen bien. Ujú. Que sea adecuada a la edad y a la etapa de desarrollo de los niños. Y basada en hechos, no en mitos o en amenazas. Cuando hablamos de transmitir valores de la familia es conectar la información sexual con con su enunciado de familia, con respeto, cuidado, responsabilidad y amor propio. Entonces, si lo baso en eso, digamos que en el trabajo que tenías tú con tu pequeña Ivonne, te estaba faltando meterle los valores de familia y un poquito de dosis de amor. Tenía mucha información, ujú, pero necesitas aterrizarla en este respeto a sí mismo, responsabilidad y amor propio. Ujú. Modelar conducta, que es decir, cómo trato con respeto a todos los demás. Respetar la intimidad en casa. O sea, no permitir que se crucen las puertas sin tocar. Ujú. Usar lenguaje no ofensivo ni denigrante. Y es donde entras tú, Brenda, con tus hijos. Vas a tratar a todos los demás con respeto. Nadie me toca ni toco el cuerpo de los demás. Ustedes están transgrediendo las dos normas más importantes. Ujú. Acompañar y supervisar quiere decir conocer el entorno, a sus amigos, sus redes sociales, sin que sean disruptivos. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Tienen tiempo para terminar cómo iniciar y mantener el diálogo? Pónganmele ahí si tienen tiempo, y si no, los que no tengan tiempo, pues lo entiendo, y podríamos después mandar la grabación. ¿Cómo iniciar y mantener el diálogo? Bueno, desde pequeños hablar de las partes del cuerpo con sus nombres correctos y explicar el concepto de intimidad. Ujú. En la niñez, o sea, ya más grandecitos, hablar de los cambios físicos.
¿ok? De lo que son las relaciones sanas y de respeto y lo que es el consentimiento. Enséñales mucho que el no vale, que tu no como mamá también vale y su no como hijos también vale. Ujú. En la adolescencia, entonces vamos a abordar estos temas, como habíamos dicho, de anticonceptivos, la prevención de enfermedades, la presión social y la toma de decisiones. No tengan miedo que sus hijos o sus hijas, de repente, aunque no se los pidan, pues cuando tú sospechas que ya están en este inicio de la eh, em, actividad sexual, llévalo con un doctor, con el ginecólogo, con la ginecóloga. Busca que también el ginecólogo o la ginecóloga se alinee a lo que tú consideras como tus valores. Y después dale privacidad para que le enseñe a cuidarse a través de los métodos anticonceptivos. Ujú. ¿Cuáles son los obstáculos comunes y cómo superarlos? Los obstáculos comunes que nos pueden limitar a la comunicación, obviamente, es la vergüenza y la incomodidad. Primero hay que reconocerlos. Sí me está haciendo incómodo esto. ¿Y por qué? Porque no sé ni qué responder. ¿Y qué podría yo responder? ¿Le es útil a mi hijo? O sea, hazte preguntas. Ujú. Una vez que tú puedas hacerte estas preguntas, vas a poder encontrar los recursos para poder responderle mejor. ¿Cuál es otro de los obstáculos? Miedo a despertar curiosidad. Ujú. La información adecuada no promueve conductas riesgosas, al contrario, protege, pero siempre teniendo el foco en qué estoy pretendiendo con esto, que acumule información o que eduque. Eduquen desde el beneficio del amor. Ujú. ¿Y qué otra cosa me puede obstaculizar? Las creencias heredadas. Ujú. Pero los tengo que reflexionar. ¿Esto es mío o es de mi mamá? ¿Esto es mío o es de mi papá? Ujú. Ah, es que así me lo dijeron a mí. Entonces, reflexiona. Ujú. Y empiezo a transmitir la información con respeto y protección, siempre que sea tu motor. El amor, el respeto y la protección. Con esto sí voy a proteger a mi hija, no con cuántas vaginas vi. Eso no la protege de nada. Entonces, no es una pregunta que tenga que ser respondida. Juega con ella. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los beneficios de tener un rol activo como papás? Que los hijos reciben mensajes claros y coherentes. Hay menor probabilidad de que busquen información en fuentes inseguras. Hay mayor capacidad de tomar decisiones responsables. Y hay una mayor prevención de riesgos físicos y emocionales. ¿De acuerdo? Pues con esto terminamos esta clase que creo que a todos nos es de mucha utilidad tener un poco más de herramientas para poder enfrentar y abordar temas que son a veces el que traga la saliva somos nosotros. Ujú. Entonces, si tienen dudas, ya saben que estamos en el chat. Seguramente esto se va a tener que digerir. Les vamos a mandar el PDF. No quise distraernos con información en el escrita, pero les mandamos el PDF para que ustedes lo tengan y puedan revisarlo y acceder. Pero ahorita lo que quería su atención era al 100%. Les mando un abrazo y si tienen dudas, no duden. Me las ponen en el chat y aprendemos todos de ellas, ¿sale? Gracias, les mando un beso. Descansen los que están allá, que ya es muy noche. Bye, bye. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias.